Gloria al Señor, damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más estar en su casa, amén. Dios les bendiga nuevamente, amén. Estamos ya desde Toronto, Ontario, Canadá, para continuar con la serie de las parábolas, amén. En este día nos toca la parábola la mujer que está de parto, que se encuentra en Juan capítulo 16, versos 16 al 25. Entonces damos gracias al Señor porque vamos a estar hablando un poco de la palabra, amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos permite, Señor, estar una vez más, Señor, aquí delante de ti, para darte muchas gracias, Señor, porque sabemos que fuera de ti nada valemos, Dios. Separados de ti nuestra vida desfallece. Padre Santo, mira, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que van a estar conectados, Señor. Te rogamos que seas tú bendiciéndolo, ayudándolo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Oh Dios, derrama de tu gracia, de tu poder, de tu Santo Espíritu, Señor. Mira cada necesidad, cada problema, Dios amado Padre, en tus manos encomendamos, Señor, cada persona. Sea tú bendiciendo de una forma especial, de una forma grande, poderosa, Padre Santo, aleluya. Gracias, Dios amado, aleluya. Amén, vamos a continuar rápidamente, amén. Gloria al Señor, vamos a leer la palabra, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Juan capítulo 16, verso 16 en adelante, dice: primeramente voy a leer de corrido y luego con la ayuda del Señor consideraremos de nuevo lo que leímos, amén. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla Jesús. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo
que todo cuando pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que no rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Hasta aquí después ya hizo la oración sacerdotal de Juan 17 y después ya en el camino del capítulo 18, estando ya en el Getsemaní, lo arrestan, lo juzgan y lo crucifican, y entonces resucita. Esta parábola es entonces la última de las parábolas o alegorías habladas por el Señor mientras estaba en la tierra. En el hebreo esa palabra es mashal, tanto alegoría como parábola, incluso proverbio, caben dentro de esa palabra mashal. Esta fue la última. Después de esta ya no les voy a hablar más así porque me voy a ir y va a venir el Espíritu Santo, que ya no va a necesitar hablar en parábolas, dice Jesús. Empieza aquí el Señor en el capítulo 16, versículo 16, usando una expresión que para entenderla bien necesitamos ver las otras ocasiones en que Él usó esta misma expresión. El Señor usó esta expresión todavía un poco, en varias ocasiones, y en esos mismos días. Entonces podríamos considerar las otras ocasiones para que podamos entender qué es lo que el Señor quería decir. Vamos primeramente al mismo Evangelio de Juan, al capítulo 7. Vamos a mirar ahí el versículo 33. Fue cuando el Señor se iba a levantar diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El penúltimo día de la fiesta de las cabañas, o sea, unos meses antes de esta ocasión, la ocasión de Juan 16 que estamos considerando en el día, es el día de la Pascua. Y la anterior en Juan 17 fue el día de los tabernáculos, que es la última fiesta del año. En cambio, la Pascua es la primera. Y hay una diferencia más o menos entre octubre y marzo o abril. O sea que hay unos 5 o 6 meses de diferencia entre estas dos fiestas. 5 o 6 meses antes del día de la Pascua, Él empleó esa expresión y lo dice así. Voy a leer desde el 7:32, capítulo 7, versículo 32, para tener el contexto. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Él estas cosas, o sea, si era o no el Cristo, que si lo era, se los dijera abiertamente. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Noten que le prendiesen.
Observen que ya lo querían agarrar preso desde meses antes. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Es decir, él sabía que iba a morir, sabía que en la próxima Pascua él moriría. Entonces cuando él dijo, todavía un poco, se estaba refiriendo a esos meses que le quedaban antes de morir. Vamos ahora al capítulo 12, verso 35 del mismo Evangelio de Juan. El Señor anuncia su muerte aquí cuando es ungido en Betania. Los griegos lo buscaban y él dice que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que dé fruto, y anuncia su muerte. Entonces en el verso 34, cuando le dicen ellos, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Levantado tanto en la cruz como en la resurrección. Ellos esperaban la primera venida de Cristo como si fuera la segunda. Ellos esperaban que viniera a establecer un reino, la manifestación gloriosa del reino, sin necesidad de él morir y resucitar. Pero ¿cómo ellos iban a ser perdonados? ¿Cómo ellos iban a recibir el Espíritu Santo y ser transformados y ser gente del reino sin primero el Señor morir y resucitar? Entonces él decía que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, tanto en la cruz como en la resurrección. Entonces dice el verso 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco, volvió a decir eso, ya eran menos días que faltaban para su muerte. Ya era apenas como una semana, porque cuando Jesús fue ungido, esta vez ya faltaba poco tiempo. Después de eso, él se reunió con los discípulos para celebrar, para lavarle los pies esa noche de la Pascua. Fue en esos días inmediatamente anteriores que él dijo esto. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creéis en la luz, para que seáis hijos de luz. Él les decía, entre tanto, aún por un poco. Entonces este primer poco, por este contexto nos damos cuenta de que está acercándose a la hora de su muerte. Otro pasaje está en el capítulo 13, que fue ya la noche de la Pascua, porque la Pascua abarcaba las primeras vigilias, que eran desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, y luego las otras vigilias desde medianoche hasta salir el sol, y luego todo el día. Ese era el día de la Pascua. Hoy sería jueves y viernes, pero ese día era solamente el día de la preparación, que se llamaría hoy, o viernes. En el capítulo 13, versículo 33, ya en el contexto de la Santa Cena, cuando le lavó los pies, ahora le dice a los discípulos, ahí mismo en la Santa Cena,
hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Noten como dije a los judíos, o sea que les está diciendo lo mismo. Había dicho a los judíos y ahora, como dije a ellos, también se los digo a ustedes. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor parece estar refiriéndose en ese primer poco a su muerte. En el capítulo 14, verso 19, esa misma noche, todavía conversando en el cenáculo, en el aposento alto, donde celebraron la mesa del Señor, ahí el Señor, hablando en el contexto de la venida del Espíritu Santo, dice lo siguiente: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces aquí el Señor ya comenzó a adelantar algo acerca de cuándo Él sería visto. Por el contexto vamos a darnos cuenta de que el Señor está hablando en tres niveles. Los discípulos no tenían ni idea cómo era eso de la segunda venida de Cristo. Ellos incluso resucitados le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quiere decir que no habían entendido. Varios de los discípulos le hacían preguntas. Por ejemplo, le preguntó Pedro, le preguntó Tomás, le preguntó Felipe, le preguntó Judas, Tadeo. Todos tenían esa preocupación. No entendían, y aun cuando el Señor estaba hablando por allá en el torrente de Cedrón y por Getsemaní, todavía ellos preguntaban entre ellos cómo sería eso de la ira del Señor. Ellos no entendían. Vamos a ver las preguntas de ellos. Primero, la de Pedro. La encontramos en el capítulo 13, versículo 36. Todas estas preguntas fueron en el cenáculo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esa era la pregunta de Pedro: ¿a dónde vas? No entendían como lo decían los otros. El Mesías va a venir para siempre, va a establecer un reino político glorioso para siempre. ¿Cómo es eso de que te vas? Los apóstoles también participaban de esas preguntas. No habían entendido Miqueas capítulo 5, versículo 3, que él debía dejarlo por un tiempo hasta dar a luz la que debía dar a luz. La mayoría de los judíos hasta hoy tampoco han entendido esto. Más adelante en el capítulo 14, en el verso 5 del Evangelio según San Juan, el que le pregunta es Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre porque Él iba al Padre, sino por mí. Bueno, ya preguntó Pedro y parece que Tomás todavía no entendió. Ahora le dice también Felipe en el verso 8. Felipe le dijo: Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Ya que estáis hablando del Padre, queremos ver al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Luego viene Judas Tadeo y en el verso 22 del mismo capítulo 14, todavía en el cenáculo, le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, Tadeo, uno de sus hermanos menores, que era discípulo de entre los 12, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Noten, ellos estaban confundidos y esa misma confusión continúa, porque eran el mismo día, no solo que salieron del cenáculo y fueron descendiendo después que les dijo la parábola de la vid verdadera al ir saliendo por las calles de Jerusalén, les fue diciendo lo de la vid y siguieron bajando al torrente de Cedrón, ya rumbo a Getsemaní, y ahí fue cuando les dijo lo que dice el verso 17 del capítulo 16. Entonces se dijeron, note esto, se dijeron, a veces nosotros hablamos entre nosotros y consultamos entre nosotros, no es suficiente si no invocamos al Señor mismo y no le preguntamos directamente al Señor. Vamos a seguir confundidos aún entre nosotros mientras sigamos solo hablando entre nosotros. Vamos a seguir en oscuridad. Hay que preguntarle al Señor mismo, hermano, las dudas que tú tienes, ¿se las has preguntado al Señor mismo? Claro que se las podemos preguntar a otros hermanos también, pero primeramente al Señor mismo. El Señor nos puede utilizar a nuestros hermanos para respondernos, pero la pregunta hay que hacérsela a Él. Pero dice aquí, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. Es como cuando los teólogos empiezan a consultar sobre un tema y el uno cita al otro y el otro al otro, y fulano dice así y el otro dice así, pero todavía no le preguntan al Señor. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco. Él habló de dos pocos, y me veréis, y porque yo voy al Padre. Como quien dice, ¿qué tiene que ver con el que vaya al Padre y que haya otro poco y que después en el segundo poco lo vamos a ver? Y en el primer poco y el segundo poco, ¿qué es esto? Decían. Aleluya. Como dicen los mexicanos, qué poca. Versículo 18 dice, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que nos habla, decían, estaban ahí acalorados los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que un poco y todavía otro poco y otro poco. Ellos seguían perplejos, seguían confundidos. Claro, porque el Señor era espiritual y ellos eran carnudos, carnales. No entendían las cosas del Espíritu. Hasta no nacer de nuevo, eran carnales. La mente natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Los carnudos no la pueden entender. Verso 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle. No es que le preguntaron, no,
querían preguntarle, pero no le preguntaron, pero él, tan misericordioso, se les adelantó y les dijo, preguntáis entre vosotros. El Señor los estaba mirando, que estaban ahí en sesión a escondidas, y el Señor se los cachó, amén. Ese es el problema, amén. No preguntaron a mí, se quedaron conversando entre ustedes. Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y me veréis, para que nos demos cuenta de que el Señor está respondiendo algo muy profundo. Él contesta con una parábola. Si hubiera sido solamente bueno, me voy a morir, pero voy a resucitar. Está bien, la resurrección ya fue un gozo. Eso fue después. A los 3 días del primer poco lo mataron y resucita. Ya es una gran alegría. Pero todavía tienen que recibir el Espíritu Santo y todavía Cristo se tiene que formar en ellos. Y todavía Cristo tiene que volver. O sea que ese gozo es un gozo que comienza con la resurrección, pero que se culmina con la segunda venida. Ese gozo comienza con la resurrección. Estaban tristes, llorando y hasta escondidos por miedo a los judíos. Dice otro evangelista, pero resucitó y comienza el gozo. De gozo no le creían. Dice, ahí comenzó el gozo, pero todavía apenas sopló el Espíritu Santo para que renacieran. Pero les dijo que quedarían en Jerusalén hasta que viniera el poder de lo alto, hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo comienza a revelarles quién es el Hijo, y empiezan a ver espiritualmente al Hijo. Pero comenzar no es todavía comprender al Hijo, amén. No es que vas a hacer todas las cosas todavía, como decía un evangelista. Para conocer al Hijo directamente hay que permitir que el Hijo se forme en nosotros. Que el Hijo que entra en nosotros por el Espíritu se forme. Y en la medida en que se forme, lo conocemos más y nos gozamos más. Y somos más afirmados. Pero el gozo definitivo, el cumplimiento total, es cuando Él venga, cuando seamos transformados, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Nosotros seremos semejantes a Él. Amén. Ahí se complementará nuestro gozo. Pero el gozo comienza con la resurrección, entonces ese poco pueden ser los días entre las horas de esa madrugada, porque ahora ya estaban en la Pascua, su muerte y su resurrección. Esa madrugada ya Él iba a tomar el primer poco que tiene el primer sentido en los días de la muerte y la resurrección. El segundo poco entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo, que son 50 días. Luego la vida aquí en la tierra mientras Cristo se forma, y la venida del Señor Jesucristo que viene en breve. Este segundo poco tiene pues 3 niveles, por eso dice así. Jesús conoció que le querían preguntar y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije.
todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué no dijo las cosas así rápido? Es que me van a matar aquí en unas horas, pero al tercer día voy a resucitar. Pregunta, ¿qué hay? Amén, porque hay otras cosas implicadas, amén. Por eso es necesario hablar de nuevo en parábolas, porque cuando venga el Espíritu Santo, entonces ya no me preguntaréis nada. Entonces entenderéis todo, pero todavía no ha venido, ¿se dan cuenta? Después de que venga el Espíritu Santo y empiecen a nacer de nuevo, amén. Se les habla claro, no entenderían, porque la mente natural no puede captar lo que es del Espíritu, amén. Hay que nacer de nuevo para poder captar lo del Espíritu. No se le puede hablar a un católico de la palabra del Señor, no la va a entender a cabalidad porque no ha nacido de nuevo, aunque te hayas bautizado cuando eras pequeño, hayas hecho la primera, la segunda comunión. Mira que ahora andan alborotados ahí haciéndose la primera comunión. Pero eso no es nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, si no vas a seguir en la carne, vas a seguir ignorando la palabra del Señor, vas a seguir sin entenderla. Es necesario nacer del Espíritu, es necesario, gloria al Señor. Entonces le hablan parábolas para que el Espíritu les recuerde, les dé el sentido y ese sentido les ayude en todos los momentos, en esos 3 días, en esos 50 días, durante toda la historia de la iglesia hasta la venida del Señor. Entonces la parábola es útil para todas las etapas. Entonces comienza él a explicar: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Claro que cuando lo mataron la gente llora, pero no solamente llora porque lo mataron, porque aún después de que resucitó, mientras se forma en nosotros también lloramos. Eso es lo que él llama la mujer con dolores de parto. Si el Señor habla de lamentarnos y de que vamos a llorar, eso entonces no es algo extraño en la vida de los cristianos. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Así que ninguno piense que no lloraría, que no se lamentaría. Mientras el mundo se está alegrando, ustedes están sufriendo. Incluso el mundo se puede alegrar en nuestros sufrimientos, porque las sociedades bárbaras, como dice un hermano, se gozan en el sufrimiento de los otros. Solamente los civilizados se duelen del dolor ajeno. El que se goza del dolor ajeno de otro ser humano o de un animal, ese es un bárbaro, ese es un insensato. Una persona civilizada no se goza en el dolor ajeno, ¿verdad? Se duele con el que se duele. Entonces dice aquí: vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. No es como dice esta iglesia: pare de sufrir. No, usted va a empezar a tener dolores de parto. Usted va a empezar a sufrir por la causa del Señor. Usted va a empezar a lamentarse
hasta va a querer tirar la toalla. Va a decir, ¿para qué me hice cristiano? Antes de ser cristiano, yo lo tenía todo, pero ahora que soy cristiano, miren en la miseria de que estoy viviendo, miren, y se va a empezar a lamentar, y va a tener grandes dolores, como la mujer que está encinta. Alabado sea el nombre del Señor. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre, aleluya. Santo es el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Damos gracias al Señor. Porque Dios es grande y poderoso. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Mañana continuamos con la segunda parte, amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana que tú nos has permitido, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios amado, Señor, Dios todopoderoso. Oh, santo es tu nombre, Dios. Aleluya. Glorificamos tu santo nombre, Dios. Oh, santo es el Señor, digno de toda alabanza y adoración, aleluya. Te bendecimos, Dios. Sea tu nombre alabado, Padre. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Padre Santo, aleluya. Amén, que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor, no había podido entrar porque estábamos en apuros ahí con el carro. Pero ya estamos de nuevo aquí, gloria al Señor.